Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Iglesia, muy buenos días. Para mí es de gran alegría poder estar en esta mañana con ustedes y compartir de la palabra de Dios y que juntos podamos reflexionar y aprender y aplicar a nuestras vidas este conocimiento y esta verdad. Estamos en una serie que le hemos titulado Centrados en la fortaleza de Dios. Y estamos hablando sobre el libro del apóstol Pablo que le escribe a los Efesios, esta carta preciosa donde nos habla de los beneficios que trae el ser hijo de Dios, todo lo que conlleva a llevar una vida santa y una vida piadosa. Y hemos hablado ya durante las 2 semanas anteriores sobre la armadura del creyente. Y hoy vamos a ver la armadura del creyente en la parte 3. Y quiero que me acompañen nuevamente a Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Y lo dice en esta versión de la siguiente manera: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes,
contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Entonces manténganse firme, póngase el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando vemos esta carta que Pablo les habla a los Efesios, vemos cómo Pablo aquí les habla de una lucha. Y hay una lucha constante, hay una batalla constante que Pablo nos habla en este texto. Y nos está diciendo que nuestra lucha no es, ¿sí? ¿Contra qué? No es contra seres humanos, sino que es algo espiritual, algo que todos los días, en cada momento, nosotros estamos batallando. Y vemos la primera parte que dice, versículo 12, estar firmes. Y necesitamos estar firmes, estar constantes todo el tiempo. Y el versículo 14 luego nos habla de una armadura y nos hace referencia a un soldado romano y nos está diciendo que tenemos que estar vestidos con ciertas características que tiene una armadura. Y hace 2 semanas estuvimos hablando sobre el cinturón de la verdad y Pablo está haciendo referencia a un soldado romano que es necesario para ir a la batalla que ese soldado romano tenga el cinturón para poder tener bien puesto toda su armadura, y si no lo tiene, pues el manto o lo que tiene allí de tela, pues fácilmente él se podría golpear o fácilmente se podría enredar y sería muy frágil para el enemigo. Y luego entonces nos habla también en la segunda parte, nos habla de la coraza de la justicia. Y cuando nos habla de la coraza de justicia, nos está hablando que tenemos que proteger algo, ¿sí? Y hablaba la semana pasada el pastor Horacio que debemos proteger nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque allí es donde ataca también Satanás y puede atacar tan fuerte que podemos ser derribados. Y aquí cuando está hablando de la coraza de justicia es que permanezcamos santos, que podamos vivir esa santidad que Dios nos permite tener y el hecho de ser justificados por Él y vivir una vida correcta. El cinto de la verdad nos habla del compromiso que necesitamos tener y la coraza de justicia nos habla de llevar una vida agradable a Él, vivir una vida de compromiso, y esto es lo que necesita el creyente entender: proteger su mente, proteger sus emociones y estar aferrado al cinto de la verdad, la palabra de Dios, que es lo que necesitamos cada día aferrarnos. Y en tercer lugar, en esta mañana quiero que vean los pies calzados con el evangelio de la paz. Y esto es espectacular, esto es asombroso, cómo Pablo determina aquí el calzado de la paz. Y quisiera leerlo en el versículo 15, léelo en la versión Reina Valera, y lo dice de la siguiente manera, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí entonces Pablo nos está diciendo que y calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿sí?, de la paz. Y hoy en día es muy cotidiano, es muy común calzarnos nuestros pies, porque pues lo vemos como algo necesario, pero ¿será necesario para nosotros hoy en día tener nuestro calzado? Y vamos al carro y el carro pues tiene su alfombra,
Hoy las ciudades están la mayoría pavimentadas, pero decimos que ya tenemos zapatos o tenemos calzado pues para todo gusto, para toda forma de nuestra forma de vestir. Y se ha vuelto más como una moda, más que algo que verdaderamente se necesitara. Claro, vemos personas en la calle sin calzado y decimos, ¿qué pesar de esa persona? Porque pues el pavimento está muy caliente o está en extremo frío, pero podemos ver que el calzado hoy es necesario y lo vemos como necesario para nuestro tiempo, pero lo vemos más es como una moda, más como un uso extremo que necesitáramos en el tiempo. Y hoy en día tenemos zapatos para todo tipo, ¿sí? Y si pueden ver en estas imágenes, tenemos calzado para ir a la playa, tenemos calzado para si practicas algún deporte, es algo específico que necesitas tener para poder desarrollar el deporte de la mejor manera, ya sea en béisbol, pues necesitas tener unos tipo guayo, fútbol, o si practicas baloncesto, los zapatos tienen que ser adecuados, si practicas el tenis o si practicas el golf, o si quieres ir a escalar, ¿sí? Cada calzado es particular y es necesario depende de lo que vayamos a utilizar. Y en algunas canchas es necesario, es requerido cierta suela para que la persona no se resbale, para que la persona pueda tener firmeza al momento de un juego. Y tal vez vamos a un centro comercial y en los centros comerciales, en almacenes de tenis, vemos cantidad de tenis de colores, de diseños, de formas y lo vemos ya como algo necesario para cada uno de nosotros. Así que tenemos razones para saber que los zapatos o el calzado requiere cierta función para cada uno de nosotros. Y esto es específico y esto es verdad en tiempos de la guerra. Y en el momento de, recordemos, un soldado romano, de lo que nos está haciendo alusión el apóstol Pablo, pues nos está diciendo que el soldado también debería tener un cierto tipo de calzado. ¿Y por qué? Porque un soldado romano no se metía en una batalla sin un calzado, porque pues en esos momentos o en esos tiempos, en esa época, pues el terreno era rocoso, tenían que caminar bastantes horas y eso les hacía saber que necesitaban tener un tipo de calzado que fuera resistente para ir a la batalla, que fuera duradero para largas marchas que ellos tenían. Y si alguna persona tenía un calzado que no fuera acorde, pues podría ser muy vulnerable para cualquier ataque del enemigo o un terreno pedregoso, o si iban a escalar una montaña se podía fácilmente resbalar y tal vez muchas guerras se pudieron haber perdido a causa de no tener un calzado adecuado. Y había otros puntos en la batalla donde han sido perdidas por no proteger los pies de los soldados de congelarse o de lastimarse o de tener la protección que era necesario en tiempos de guerra. Entonces para protegerse los soldados, ellos utilizaban una especie de bota o de una suela que fuera bien resistente. La suela traía por la parte de abajo, traía como unos taches y esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Tenía en la parte de abajo la suela bien gruesa, donde tenía ciertos taches para poder tener firmeza y resistir tal vez cualquier punzón o cualquier cosa que hubiera en el terreno. Y asimismo tenían una especie de semibota donde también los podían proteger de cualquier ataque o de cualquier flecha. ¿Y por qué hablar de esto? Porque nuestros pies son tan importantes
para mantener nuestro equilibrio, para tener movilidad. A ti te podría de pronto se podría romper una mano y puedes seguir caminando. Se te tuerce el cuello de alguna forma y puedes seguir caminando, puedes seguir haciendo alguna u otra labor, pero sin tus pies difícilmente tú podrías caminar y te hace débil, ¿sí? Y en ese tiempo de los romanos, del Imperio Romano, aquel que dañaban los pies, pues no tendría cómo caminar y era vulnerable para ser asesinado por sus enemigos. Inclusive, no sé si tenías conocimiento de esto, pero si a ti te faltara el dedo pequeño del pie, tú no podrías tener estabilidad, tú no podrías tener firmeza. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros debemos tener bien el calzado para poder estar firmes y para poder avanzar y poder tener las herramientas necesarias para ir a la batalla. Y si no tengo mis pies bien protegidos, pues entonces voy a ser vulnerable para cualquier ataque. Y recuerden, el ataque no es humano, sino que Pablo nos está haciendo alusión a un ataque espiritual. Y por eso para los soldados romanos era de suprema importancia su calzado, tenerlo muy bien. De una manera dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice que sus pies deben de estar bien calzados. Y aquí uno diríamos, ¿y la palabra presto qué significa esto? Y es de no confundirse con esta palabra. La palabra lo que significa es estar equipado, estar listo para la batalla. Así que si cambiáramos esa palabra de presto, diríamos y calzado los pies y estar listo con el evangelio, o estar equipado con el evangelio de la paz. Y Pablo nos dice, debemos estar equipados, pero no con cualquier tipo de equipo. Nos dice que debemos estar equipados con el evangelio de la paz. Ahora, la mayoría de las personas leen esto y lo primero que se les viene a la mente es decir, listo, entonces yo necesito estar equipado para ir y predicar el evangelio, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿será que eso es lo que Pablo nos está diciendo? Ahora, la mayoría de las personas leen esto y podrían decir, ok, entonces lo que Pablo está haciendo referencia es que debemos calzarnos con el evangelio e ir y predicar el evangelio. Y a eso se está haciendo referencia, porque pues si vamos a lo que Pablo también dijo en Romanos 10:15, pues está diciendo lo mismo y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Les diríamos, pues Pablo está acá diciendo entonces lo mismo, que debemos calzarnos nuestros pies para ir y predicar, para ir y llevar el evangelio. Y si vemos también Isaías 52:7 nos habla también de lo mismo, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz y traen las buenas nuevas. Entonces nosotros diríamos, pues entonces esto es lo que Pablo está diciendo, nos calcemos con el evangelio de ir y predicar. Pero tenemos que tener claro algo. En Efesios 6:15 Pablo está diciendo y calzados los pies, y aquí en Romanos está diciendo los pies que anuncian la paz, los pies de los que anuncian la paz. Hay una gran diferencia. Pablo aquí está diciendo los pies en Romanos, y en Efesios está diciendo y calzado, ¿sí? O cálcense los pies. Y es algo que diferente a pensar que en este momento Pablo está diciendo, ok, lo que nos está planteando es que debemos ir a predicar el evangelio. Y esto es lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que debemos ir a predicar el evangelio, aunque sí lo debemos hacer. Sí necesitamos tener ese deseo, esa pasión
para que otras personas conozcan del Evangelio. Y es necesario y es importante, pero en este momento Pablo no se está haciendo referencia a ir a predicar las buenas nuevas. Y dicen cuán hermosos son y cómo oirán si nadie les predica, cuán hermosos son, y es hermoso el predicar el Evangelio. Pero aquí Pablo no está haciendo alusión a ir a predicarle a un incrédulo. ¿Qué es lo que sí nos está diciendo? Estad ¿qué? Firmes. Y eso sí es lo que Pablo está planteando en este texto. Estar pues firmes. Y no nos está hablando de ir. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Entonces, cuando decimos el Evangelio de la paz, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué nos está hablando Pablo sobre, o qué significa Evangelio de la paz? ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, algo que trae para nosotros tranquilidad y trae muy buenas noticias. Entonces, si vamos a Romanos capítulo 5, podemos entender un poco más claramente acerca de lo que Pablo nos está hablando en este texto. ¿Y por qué hablar de paz? ¿Acaso estamos mal con alguien? Entonces, repito, aquí Pablo no está hablando de ir. Recuerden, Pablo está hablando sobre una batalla, sobre una lucha que tenemos nosotros. Y así como tenemos una lucha, nos está diciendo, tienes que estar firme, pero no para ir, sino porque estás enfrentando una batalla espiritual que necesitas tener el Evangelio de la paz. Entonces, cuando hablamos de paz, Romanos 5 nos está hablando de algo muy importante, y nos lo dice en el versículo 6, lo dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ¿qué es el ser humano? Primero, es una persona débil. Luego, versículo 7 nos dice: ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 7 nos está diciendo que no hay nadie justo. Versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros somos ¿qué? Personas débiles, no somos justos, somos pecadores. Versículo 9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos por la ira. Y estábamos siendo condenados a la ira de Dios. ¿Qué era el ser humano? Una persona débil, una persona que no era justa, una persona que era pecadora, y por tal, todo esto nos lleva ¿a qué? A la ira de Dios, y nos lleva al castigo eterno. Eso es lo que merecíamos nosotros. Y si somos todo esto, ¿qué es lo que somos? Somos enemigos de Dios. Vamos captando la idea de lo que Pablo nos está hablando, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Éramos débiles, no teníamos justicia, éramos pecadores, y por tal motivo estábamos siendo enemigos de Dios. Y eso es lo que merecíamos nosotros, eso. Merecíamos el castigo eterno. Y por ser enemigos de Dios, no hay ninguna relación, no hay algo que nos permita poder acercarnos a Él. Pero ¿qué hizo Dios? Dios ofreció una alternativa. Dice, hay un problema con el ser humano. Soy enemigo de Él. Pero Dios mismo ofrece esa respuesta, esa alternativa, ¿a través de quién? De su Hijo. Y nos dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, Cristo muere por nosotros. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No teníamos justicia, Cristo muere para que seamos justificados.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Toma el lugar de pecado de cada uno de nosotros y se hace pecado para limpiarnos a nosotros. Y pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y qué hace Cristo? Nos da salvación, nos da esa reconciliación nuevamente con el Padre. Y si esto no nos emociona, saber todo el proceso que hace Dios por lo que éramos y lo que ahora somos, si esto no nos asombra, si esto no nos lleva a ponernos el calzado, entonces hay un problema teológico y doctrinal con cada uno de nosotros. Porque si no creemos que Cristo muere para darnos vida, porque éramos débiles, porque no teníamos justicia, porque éramos pecadores, porque estábamos separados de Dios, y por tal separación estábamos a la ira de Él, y fácilmente nos podría destruir porque éramos sus enemigos. Y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo viene y hace la paz, una paz real para cada uno de nosotros, y esas son las buenas noticias, y esto es lo que Pablo está hablando. ¿Y qué podemos decir entonces? Las buenas noticias son estas: tú estás en paz con Dios, tú y Dios ya no están en lados opuestos. Tú estás en el mismo lado de Dios. Y cuando Pablo nos está diciendo y calzados los pies con el evangelio de la paz, nos está diciendo: estés firme, tenga esa firmeza, esa convicción de en quién has creído. Y si has creído en Jesús como tu Salvador, si te has arrepentido y has cambiado tu mirada de lo que hacías antes, si tu enfoque ahorita es Jesús, tienes puesto el calzado de la paz. Porque hay ya una reconciliación. Porque ya no eres enemigo de Dios. Ahora estás del lado de Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que un cristiano que está firme le está diciendo a Satanás: mira, Satanás, vienes en contra de mí con todo lo que quieras. Quieres atacar mi mente, quieres atacar mis pensamientos, quieres atacar mi parte doctrinal, mi área teológica. Pero si yo tengo puesto el calzado de la verdad, de la buena noticia, ya no puedes hacerme daño, porque yo sé en quién creo, yo sé en quién confío, en quién está mi fe, en quién está mi esperanza. Ya no estoy del otro lado de ser enemigo de Dios. Ahora soy un hijo de Él. ¿Debido a quién? A Jesucristo, quien hizo todo por mí, para que yo pudiera tener puesto ese calzado y estar equipado con el evangelio de la paz, porque Él me ha reconciliado con Dios. Ya no soy enemigo de Él, y Él ha dado a nosotros salvación y vida eterna. Y esa es la confianza de que tus pies tengan puestos el evangelio de la paz. Y ya para terminar en esta mañana, quisiera hacerte 3 preguntas que tú podrías meditar en esta semana, o que las pudieras apuntar y tenerlas presente durante esta semana. Y la primera que quisiera hacerte es: ¿tienes puesto el cinto del compromiso? O sea, ¿tengo puesto el cinto del compromiso? ¿Será que sí verdaderamente estoy comprometido con acercarme y tener una relación directa con Dios? Pregunta número 2. ¿Busco vivir una vida santa? ¿Tengo verdaderamente puesta la coraza de justicia? ¿Anhelo cada día vivir cerca de Dios y apartarme del pecado y vivir una vida santa, una vida que le agrade a Él en todo momento? Pregunta número 3.
Soy valiente en la batalla porque mis pies están firmemente plantados en la confianza en Dios. Y si estás por todos lados dudando de Dios, dudando de lo que Él hace, dudando de lo que hará, tienes un problema. Y el problema es que no tienes puesto el calzado del Evangelio de la paz. Y en cambio, si tú dices, sí, yo tengo puesta la coraza de justicia, tengo puesto el cinturón de la verdad, la palabra de Dios que me acerca cada día. Y sí, tengo puesto el calzado del Evangelio de la paz, porque yo sé que soy reconciliado, soy hijo de Dios, y tengo esa confianza, tengo esa convicción. Entonces, Satanás no va a poder tener algo más para atacarte, porque estás firme. Y recuerda, estás en una batalla, y en esa batalla Pablo te está diciendo, debes de estar firme, porque libras una batalla y necesitas tener tus pies bien puestos con el calzado, porque si tú no tienes el calzado adecuado, te vas a debilitar, vas a andar por terreno desconocido y te va a doler y no va a ser nada grato. Y Satanás, el enemigo, el adversario, como quieras llamarlo, fácilmente te podrá poner algún tropiezo. Y si no tienes el calzado de la verdad, de la buena noticia, entonces vas a sufrir. Entonces necesitas cada día acercarte más a Dios, pero necesitas tener también convicción y fe de saber en qué has creído, en quién has creído. Y así te pido que puedas en esta mañana orar y preguntarte, ¿tengo puesto el calzado? ¿Tengo puesto el cinturón de la verdad? La palabra de Dios es mi fuerza. Anhelo cada día vivir una vida comprometida y santa delante de Dios. Así que te invito a que podamos orar en esta mañana. Padre bueno, te damos muchas gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para reconciliarnos. Éramos enemigos tuyos, merecíamos la muerte eterna, pero gracias a Jesús, gracias a su muerte, hoy podemos tener vida eterna. Hoy podemos estar reconciliados. Y gracias, Señor. Gracias porque podemos poner ese calzado y estar con nuestros pies firmes para lidiar con la batalla espiritual, que todos los días la tenemos. Y ayúdanos a tener claro cada día y ponernos cada día esta armadura. Y cada una es vital, es importante para seguir adelante y perseverar hasta que un día tú nos llames a tu presencia. Guíanos, ayúdanos, protégenos, cuídanos. Haznos cada vez más conscientes de tu palabra, de vivir como tú quieres que vivamos. Te pedimos perdón, Señor, por muchos de los momentos en que hemos descuidado nuestra vida, nuestra armadura, porque creemos que no la necesitamos. Y ahí donde batallamos, donde luchamos y perdemos, pero nos podemos levantar. Tú nos levantas y nos animas a seguir adelante. Así que guíanos y gracias Jesús por tan gran regalo, ese regalo de la gracia inmerecida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, iglesia, que tengan un resto de día y una feliz semana. Que Dios les bendiga. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré.
bondades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, por el poder de tu